Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? ¿Te puedes sentar? Sean todos bienvenidos a Calvary Culiacán Este. Primero que nada, feliz año. Espero que te la hayas pasado pues bien en tu casa, con tu familia, que hayas pasado un buen tiempo. Fue un año un poco difícil, atípico, pero gracias a Dios estamos ya en el siguiente. Y no es que cambien las cosas, ¿no? De un año para otro. De hecho, los planes de Dios son continuos, pero pues siempre como que tomamos esta fecha como para renovarnos, ¿no? Renovar energías aparentemente. Pero bueno, qué bueno que estás hoy acá. Qué gusto. Mi nombre es Jesús, soy pastor acá de Calvary Culiacán Este, y para mí es un gusto recibirte en esta mañana. Ya algunos todavía andan de vacaciones, esperemos ya que la próxima semana ya volvamos a ver aquí la iglesia bien llena, ¿verdad? Entonces, tenemos unos cuantos avisos nada más que dar para todos ustedes. El primero de ellos es que si tú eres médico, eres psicólogo, trabajador social, enfermero, dentista, o cortas el cabello, o tienes algún oficio en el que pueda ser de bendición para alguien más, o bien si a ti te gustan las misiones, eres apasionado de ir y bendecir a otros, de llevarles la palabra, el evangelio, pues déjame decirte que esta es tu oportunidad. El próximo 31 de enero a las 2 de la tarde vamos a estar acudiendo a una misión que es realizada por las 4 iglesias, Norte, Sur, Este y Villa Juárez. Y vamos a estar en Villa Juárez siendo de bendición para toda la comunidad de ese sector, para todos los que vienen al tiempo de siembra y de cosecha, pues vamos a estar por allá el domingo 31 de enero a las 2 de la tarde. Entonces estás invitado. Si puedes ayudar de alguna de estas maneras, si eres médico o enfermero o cortas el cabello, dentista o algo de eso, pues puedes integrarte de esa manera, o si bien si te gustan las misiones y simplemente quieres ir a servir, lo puedes hacer. También vamos a estar recolectando algunas de las siguientes cosas. Si tienes ropa, cobijas, juguetes, despensa, medicamento que ya no estés utilizando, cosas que puedan ser de bendición para alguien más, pues las puedes traer también. Tienes de aquí hasta ese domingo, es decir, tienes 4 domingos para que puedas traer estas cosas si tienes algo en casa, y vamos a bendecir a las familias de Villa Juárez. Así que están todos invitados, tengas o no tengas este oficio, pero si tienes un corazón por las misiones, pues te esperamos ese día. Domingo 31 de enero, saliendo de aquí de la iglesia, nos vamos a organizar, vamos a comer y nos vamos a ir a este evento. Bien, y te recordamos también que tenemos 2 cajas de ofrendas, una en la parte de atrás y una aquí a tu lado derecho, en donde tú puedes depositar tu ofrenda. Recordemos que la ofrenda es anónima, es voluntaria y es algo entre tú y Dios. Aquí no te vamos a pasar una cajita para que deposites, no te vamos a pasar una canastita. Es algo personal que es de acuerdo a tu relación con el Señor. Y recordemos que es que cada quien dé conforme propuso en su corazón, no por tristeza, no porque te sientas presionado, ni tampoco porque por necesidad que quieras que Dios te regrese a ti, sino con un corazón agradecido. Es como debemos de dar ahí en las cajas. Bien, entonces si Dios te ha bendecido y estás contento, estás feliz, puedes ahí depositar tu ofrenda. Bien, y bueno, entonces vamos a orar para iniciar este tiempo, ¿te parece? Cierra ahí tus ojos y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, Señor, en el que podemos venir a tu palabra, Señor, y ser iluminados por ella. Te pedimos que tu palabra cumpla el buen propósito en nuestros corazones, que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Y muchas gracias, Señor. Gracias porque podemos acercarnos el día de hoy con confianza a tu trono, Señor, y ver tu rostro, Señor. Te pido que hoy tú hables a nuestro corazón y que nuestras vidas puedan dar fruto, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, bueno, el día de hoy, si traes una Biblia, ábrela en Hechos, capítulo número 12. Y en lo que tú vas abriendo tu Biblia, te voy a pedir bueno, la vas abriendo en Hechos capítulo 12, y mientras yo te voy contando acerca de un artículo que salió en una revista, que es la revista Time. Es una revista muy conocida. ¿Alguna vez has escuchado hablar de ella? ¿Sí?
Es una revista muy famosa por allá en Estados Unidos, que es muy contemporánea. Pero hace unos años salió un artículo acerca de la muerte. Y ese artículo decía que el hombre tiene un gran miedo a morir y sin embargo es incapaz de enfrentar la realidad de la muerte. O sea, al hombre le da un pavor muy grande la muerte, sin embargo ese mismo pavor lo hace que no se quiere enfrentar a esta realidad. Y es algo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y sabes, ahora en este tiempo es el primer mensaje del año y no quería hablar de esto, no quería llegar y decirte, vamos a hablar acerca de la muerte. Pero bueno, vamos a retomar la palabra en Hechos y justamente hoy va a hablar acerca de la muerte y de cómo lidiamos con la muerte, cómo podemos nosotros lidiar con la muerte. Así que si alguna vez te has sentido, así como decía la revista Time, te has sentido con un gran miedo a morir y a veces tratas de evitar eso, de no hablar acerca de eso, pues hoy vas a ser confrontado ante este miedo. Así que si tomas notas, el título del día de hoy es Cara a la muerte, cómo afrontar las amenazas a tu vida. Cara a la muerte, vamos a ver la muerte cara a cara y vamos a ver cómo tú puedes afrontar estos temores en tu vida diaria, para que ahora sí no huyas, sino que la puedas afrontar en toda su realidad. Bien, entonces te decía, abre tu Biblia en Hechos capítulo 12, del verso 1 al verso número 6 es donde vamos a iniciar leyendo. Y en este estudio lo que vamos a estar encontrando van a ser 3 consejos para afrontar las amenazas a tu vida. 3 consejos para afrontar las amenazas a tu vida. Para que así cuando te sientas en peligro, sientas que tu vida está en riesgo, sepas cómo afrontarla, qué es lo que tienes que hacer. Bien, entonces ábrela ahí en Hechos del verso 1 hasta el verso número 6. Y dice lo siguiente. Verso del 1 al 6. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces tenemos esta escena de Pedro y de Jacobo. Y lo primero que se nos dice es que estaba el rey Herodes. ¿Alguna vez tú has escuchado hablar del rey Herodes? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Todos? Yo creo que alguna vez lo has escuchado hablar, ¿verdad? Porque Herodes es muy famoso, sale en varias ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento. Pero tienes que saber que Herodes era una familia que muchos llevaban el nombre de Herodes, era una dinastía, la dinastía de Herodes. Entonces de repente el Herodes que tú ves al inicio del Nuevo Testamento, los que quieren destruir a los bebés en el tiempo de que nació Jesús, es un Herodes. Y luego el Herodes en el que se enfrenta Jesús en un juicio es también otro Herodes. Y el que el que le corta la cabeza a Juan el Bautista es ese mismo Herodes de ese juicio de Jesús. Y el que tenemos hoy es otro distinto. Entonces son 3 hasta este momento los que hemos visto. El primero es Herodes el Grande, luego es Herodes Antipas, y este que tenemos hoy es nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Y este se conoce como Herodes Agripa I. Así que ahí lo tienes para que cuando tengas un examen así de Biblia sepas qué Herodes fue, ¿no? Herodes Agripa I. Y este hombre, no importa qué Herodes sea el que estemos hablando, todos eran despiadados, todos buscaban lo suyo, todos eran lo que querían era ascender políticamente y tener un estatus alto dentro de toda la política que había en Roma. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Este hombre dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces,
estaban todos los cristianos, estaban los creyentes, estaba la iglesia en Jerusalén y este hombre llegó y los empezó a capturar. Eso de echar mano significa que se los llevó a la cárcel. Es decir, los apresó y se los llevó a la cárcel. ¿Y todo para qué? Como te decía, todos Herodes, no importa el Herodes que veas, tenían fines políticos. Todos era porque querían cierto estatus, querían ascender. Y al aprender a los cristianos quedaban bien ante los judíos. Porque los judíos no se llevaban, muchos de los judíos no se llevaban bien con los creyentes. Sobre todo todos aquellos que eran los sacerdotes, que pertenecían al Sanedrín, estaban en contra del movimiento del cristianismo. Entonces, ¿qué hace para quedar bien con esa gran parte de los judíos? Empieza a apresar a los creyentes. Y eso te decía con fines políticos. Ahora ya los políticos no hacen eso, ¿verdad? Imagínate, qué raro sería, ¿no? Ahora hacen canciones navideñas o cosas así, salen en la tele bailando y cantando, ahora hacen otro tipo de acciones, pero eran para lo mismo, para promover un estatus, para quedar bien ante el pueblo, y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Entonces, por ese deseo de quedar bien, de tener la aprobación de los judíos, fue avanzando, primero apresando, hasta tal punto en el que terminó matando a aquellos que capturaba. Dice verso número 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Su deseo de aprobación lo llevó a tal punto de matar a Jacobo. ¿Y qué Jacobo? Aquí mismo nos los dice, era Jacobo, el hermano de Juan. ¿Sabes quién es este hombre? Es uno de los 12 apóstoles. Era uno de los 12 que estaban con Jesús. Incluso era de todavía un grupo más selecto. Porque si has leído los evangelios, sabes que Jesús tenía a 4 apóstoles que constantemente él los llamaba, y era el grupo, digamos, más cerrado, más pequeño. Que eran Pedro, era Jacobo, era Andrés y eran Juan. Los 2 pares de hermanos. Y entonces este hombre mató a uno de ellos, mató a Jacobo. Y eso de matar a espada, dice que mató a espada a Jacobo. Ese término matar a espada significa decapitar. Lo que hizo con Jacobo es que lo decapitó, le cortó la cabeza. Y cuando hace esta acción, fíjate qué es lo que sucedió. Verso número 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Su acto político, su campaña, tuvo resultados y de repente todos los judíos estaban contentos de lo que estaba haciendo. Mata a Jacobo y se va sobre el siguiente otro de los líderes, que en este caso es Pedro, y arresta a Pedro para el mismo fin, para también poder matar a Pedro. Dice que esto sucedió en los días de los panes sin levadura. Y esto de los panes sin levadura es una fiesta que se celebraban anualmente en Jerusalén. Los judíos la celebraban. ¿Has escuchado alguna vez hablar de la Pascua? ¿Sí? O el tiempo de Cuaresma y todo eso. Pues la fiesta de los panes sin levadura se daba justo después de la Pascua. Cenaban la Pascua y durante 7 días comían panes sin levadura, y era esta fiesta de los panes sin levadura. Entonces Herodes, durante todo este tiempo, cuando estaba bien lleno todo Judea, fue cuando capturó y mató a Jacobo. Y más tarde lo que va a hacer es que sus planes son esperar a que termine la Pascua para entonces asesinar también a Pedro. Dice al final del verso número 4, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y ahí es donde está Pedro, encarcelado por este hombre que ya mató a Jacobo y ahora lo quiere matar a él. Ponte en los zapatos de Pedro por un momento. ¿Qué pensarías si tú estuvieras en esa posición? ¿Qué pensarías si estás encarcelado? Hay guardias a tu alrededor y un gran rey poderoso que tiene a toda la autoridad a todas las autoridades bajo su control, te quiere asesinar. Imagínate, no era simplemente nada más la amenaza, ya lo había visto que le estaba ocurriendo lo que le ocurrió a Jacobo.
Herodes no se andaba con medios tintes. En realidad, si lo quería matar, lo más seguro es que lo iba a hacer, era su plan. No quería simplemente asustar a Pedro. Recordemos que sus motivos eran motivos políticos, quería ascender y para ello quería quedar bien con los judíos. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en esa posición? Pedro sentía la muerte muy, muy cercana, incluso a la vuelta de la esquina. Estaba ahí a un par de días, terminaba la Pascua y sería el turno de Pedro. ¿Alguna vez tú has sentido la muerte cerca? Ya sea por una enfermedad, en algún accidente, tal vez no en ti, pero en alguien más, algún familiar que quieres, que amas, algún amigo. ¿Alguna vez has sentido la muerte cercana a ti? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué sentimientos provoca en ti? Te puedo asegurar que provoca miedo, ansiedad, tristeza, incertidumbre de lo que podría pasar. Te sientes vulnerable, que tu vida está así, en cualquier momento se te puede ir. Y en medio de esta situación nos dice la Biblia que la iglesia estaba orando por él, estaba orando por Pedro. ¿Te imaginas qué privilegio es el poderte unir con otros y poder orar por las aflicciones de otros? Qué privilegio el poderse reunir como iglesia y cuando alguien está en apuros, alguien le está pasando mal, poder orar e interceder a Dios por ellos. Y dice que la iglesia oraba sin cesar. La palabra ahí sin cesar es fervientemente, es intensamente, es todo el tiempo. Todos los creyentes estaban todo el tiempo orando por Pedro. Así nosotros necesitamos orar por los demás, por los que están en aflicción. Orar todo el tiempo, mañana, tarde y noche. ¿Alguna vez has tenido oraciones así? Que te angustia y todo el día le estás pidiendo a Dios y das gracias por tus alimentos en la mañana y le dices, no te olvides de esta petición. Y ya en la tarde y otra vez, no te olvides, Señor. Y ya te vas a dormir y acuérdate, Dios, de esto que te pedí. Así estaba la iglesia. Estaban orando intensamente, fervientemente por el apóstol Pedro. Pero mira cuál es la reacción de Pedro. ¿Qué era lo que Pedro estaba haciendo? Decimos, nosotros tenemos miedo, tenemos tristeza, tenemos ansiedad, nos dan ñáñaras. Pero fíjate cómo estaba Pedro, esto es lo interesante de todo. Verso número 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro triste. No dice triste, ¿verdad? Estaba Pedro ansioso, no dice ansioso tampoco, ¿verdad? Estaba llorando, angustiado, en vela. No dice eso, ¿verdad? Dice, estaba Pedro durmiendo. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaba dormido Pedro en medio de una situación tan complicada, sabiendo que sus días estaban contados, estaba dormido, estaba plácidamente acostado. Y aquí es como tú puedes ver cómo un hijo de Dios afronta la muerte. Cómo un hijo de Dios puede tener paz, puede tener tranquilidad en momentos tan difíciles y tan duros. Pedro estaba dormido. Cuando quizás todos nosotros hubiéramos estado angustiados, imagínate aparte en las condiciones que estaba esposado, estaba al lado de los guardias, había otros afuera. Seguramente la cárcel no es el mejor lugar para dormir, ¿verdad? Pero Pedro estaba dormido, estaba tranquilo. Y aquí vamos a encontrar entonces el primer consejo para afrontar las amenazas a tu vida. Y este consejo es: descansa en la paz de Dios. Descansa en la paz de Dios. No en las circunstancias, sino en la paz de Dios. Es el Señor el que te debe traer la paz. Para la situación en la que estaba afrontando Pedro, no era fácil poder tener paz. De hecho, el día y la hora de su muerte ya estaban pactados. Ya se lo había dicho Herodes. Fíjate, recordemos al final del verso 4 dice, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Entonces, ¿cuándo le iba a tocar el turno a Pedro? Cuando se terminaba la Pascua. Entonces eran 7 días, imagínate. No se nos dice si fue al primer día, al segundo, al tercero, al cuarto. No se nos dice cuándo se arrestó, pero Pedro sabía, cuando termine la Pascua, me toca a mí. Va a ser mi turno. Y eso aún te hace sentir peor. ¿Alguna vez has estado así en una situación en la que sabes que va a llegar un momento de algo y te hace sentir mal? Por ejemplo, algo así muy sencillo, un nivel así bien leve. Cuando eres niño y te vas a pelear con alguien y te dicen, te veo a la salida.
y ya sabes que a la salida te va a tocar y te vas a tener que encarar con alguien. Y desde entonces ya estás esperando ese momento. Tal vez no es algo así, tal vez es algo más serio. Cuando, por ejemplo, estás esperando un diagnóstico, que vas y haces un examen y te se envuelva en tantas horas. Y ya sabes que esas horas son las más estresantes, son las más angustiantes. Siempre cuando el momento está pactado, se hace sentir aún más peso y es más angustiante. Pero aún así, aunque Pedro ya tenía pactado el momento, Pedro estaba durmiendo. Él podía tener paz. ¿Cómo tener paz en una situación tan difícil? O sea, que Pedro no tenía sentimientos, no tenía corazón, no le importaba su vida. ¿Sabes? No, Pedro no fue el único que tenía paz. Aunque el texto no nos lo dice, no lo dice abiertamente, tienes que saber que Jacobo, antes de morir, también tuvo paz. Así es, Jacobo, que dice que Herodes asesinó, que le cortó la cabeza, también tuvo paz al momento de su muerte. Dice un historiador, Eusebio, que el soldado que estaba custodiando a Jacobo, en ese momento cuando estaba ante el juez y lo iban a matar, dice que el soldado fue tan conmovido por el testimonio que estaba dando Jacobo, que en ese momento ese soldado también se declaró cristiano. Y también fue asesinado por Jesús junto a Jacobo. Ese es el testimonio de alguien que tiene paz. Imagínate, la labor de este hombre era cuidar de Jacobo, que no se fuera a escapar. ¿Cuántos presos no habrá llevado a juicio? Imagínate, es el soldado que está ahí en el juicio. ¿A cuántos no debió tratar? Vio que intentaban correr. ¿Cuántos no vio que agredían a los jueces? ¿Cuántos intentaban tal vez persuadirlos? Pero cuando vio a Jacobo, vio en él algo distinto, algo que nunca había visto, y lo llevó a rendir su vida y creer en lo que este hombre veía. También Jacobo era alguien que pudo tener paz en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo nosotros, simples mortales, no apóstoles, podemos tener paz en esos momentos tan difíciles? Ahí te van 2 razones con las que tú puedes tener paz en los momentos difíciles. Número 1, cuando tienes una relación íntima con Dios. Cuando realmente le conoces a profundidad, es que tú puedes tener paz. Estos hombres conocían íntimamente a Jesús. Habían estado con él todo el tiempo. Durante 3 años fueron sus discípulos. Te voy a recordar algunos de los momentos más memorables del tiempo que estuvieron con Jesús. Estos 2 hombres vieron a la hija de Jairo volver a la vida. Entonces sabían que aunque murieran, Jesús tenía el poder para regresarlos a la vida. Eso lo puedes ver en Marcos 5. También vieron su esplendor, vieron todo el poder de Jesús cuando Jesús se transfiguró. Eso lo puedes ver en Marcos capítulo 9. También vieron el lado humano de Jesús antes de ir a la cruz en el Getsemaní. En los momentos más duros, en Marcos 14, también vieron ese dolor, ese pesar de Jesús ante el pecado y lo que él iba a hacer. Ellos lo conocían muy bien, sabían quién era Jesús. Y tanto a Pedro como a Jacobo, Jesús les advirtió que ellos iban a padecer, que iba a haber momentos en que no la iban a pasar tan bien. En Marcos 10, Jesús le advierte a Jacobo y a Juan, y en Juan 21 también le advierte a Pedro que él iba a padecer. Entonces estos hombres tenían una relación verdadera con el Señor y conocían su poder, conocían sus promesas, conocían su fidelidad y conocían su amor incondicional. Todo lo que necesitaban para afrontar los problemas y las circunstancias y lo que se les estaba presentando, ellos ya lo tenían en sí, porque ya lo habían visto en Jesús. Entonces aquí puedes ver la importancia de que tú le conozcas verdaderamente al Señor. Que no seas alimentado solo de mensajes positivos que te digan, tú puedes, eres un campeón, la vas a sacar todo te va a ir bien, todo te va a ir fabuloso. Eso no te va a traer paz cuando le empieces a pasar difícil. Eso no es lo que te va a traer la tranquilidad. Lo que te la va a traer es cuando tengas una relación verdadera, le conozcas verdaderamente al Señor y sepas que Él ha prometido que te va a dar vida, que vas a tener vida eterna, pero que también sepas que en este mundo, en este tiempo, va a haber momentos en que la vas a pasar difícil. Entonces sí puedes estar seguro y puedes tener paz cuando lleguen esos momentos, porque Jesús ya te lo había dicho, Él ya te lo había prometido. ¿Y sabes por qué más podían tener paz ante ese momento? Porque veían la muerte
con otra perspectiva. Ellos tenían otro concepto totalmente distinto de la muerte. Ante la muerte, lo que ellos veían era una esperanza hacia el futuro. Podían tener esperanza, como diría Pablo. Pablo se lo dijo a Timoteo cuando sentía que ya estaba a punto de morir. En 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, le dijo Pablo a Timoteo lo siguiente: porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo tenía ese concepto, que cuando él muriera, iba a ser como si hubiera llegado a la meta, como si hubiera terminado su carrera, porque iba a tener un encuentro con el Señor. Porque en la otra vida, en lo que le esperaba más adelante, iba a poder estar ya por fin con el Señor. Se iba a poder graduar, por así decirlo. Iba a poder pelear la buena batalla. Entonces, el concepto que tenían los apóstoles de la muerte era algo totalmente distinto. Por eso es que la podían afrontar con mucho valor. Por eso no tenían miedo y no tenían ninguna reacción ante las amenazas que les hacían. Ellos seguían adelante y ellos continuaban hasta ganar la carrera. Entonces, esta era la clase de hombres que vemos, y es por eso que ellos no tenían miedo alguno. Y, ¿sabes? Esto me recuerda a una historia de un joven empresario que acababa de abrir una nueva sucursal en su empresa. Entonces, un amigo suyo, emocionado, le quiso mandar un regalo y le mandó un arreglo de flores a su nueva empresa. Entonces, cuando este amigo fue y visitó la nueva inauguración de todo este nuevo negocio, volteó a ver su arreglo de flores que le había mandado y vio que la nota decía: descanse en paz. Entonces se volvió loco, se puso muy enojado y corrió a la tienda donde había comprado las flores y le dijo al de la florería, le reclamó. Entonces el hombre se disculpó, el de la florería se disculpó, pero luego le dijo lo siguiente: mírelo de esta manera. Le dijo al hombre: en algún lugar un hombre fue enterrado hoy bajo una corona de flores que decía: buena suerte en tu nueva ubicación. Entonces, así como lo ve este hombre, buena suerte en tu nueva ubicación, así deberíamos de verlo nosotros. Aunque parezca un chiste, en realidad nosotros debemos de ver lo que nos queda por delante como una parte más del camino, como llegar a nuestra ubicación verdadera. Así es como veía la muerte Jacobo, y de esa manera también lo veía Pedro. Por eso es que podían tener paz en esos momentos difíciles. Vamos a continuar entonces leyendo del verso 7 al verso 17. Mira lo que pasa a continuación. ¿Qué pasa con Pedro estando en la cárcel? Verso número 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él,
haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego, bueno, hasta ahí. Entonces, ¿qué vemos después? Vemos cómo Pedro es librado de la situación en la que estaba. Pedro es librado de una situación extremadamente complicada. Estaba en la cárcel, estaba custodiado, estaba apartado de la ciudad y pudo ser libre, pudo fugarse de la cárcel con la ayuda de Dios. Algo que si no hubiera sido por la intervención de ese ángel hubiera sido imposible. ¿Estás de acuerdo? La seguridad era extrema. Sin embargo, Pedro tuvo la ayuda de Dios. Fíjate cómo estaba la seguridad en esa cárcel. Dice que era vigilado por un grupo de 4 soldados. Dice el verso 4, lo que leímos anteriormente. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y este grupo de 4 soldados era una cierta característica de infantería, se les llamaba piquete, era un piquete de soldados. Y lo que hacían estos soldados es que su función principal era la de ser unos guardianes, de poder montar guardia en algún lugar y poder cuidarlo lo que estaba ahí. En este caso, era la guardia para Pedro, para que Pedro no saliera. Incluso se nos relata cuál era la función de este grupo de 4 soldados. Fíjate en el verso número 6. Dice: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, de los 4, 2 estaban atados a Pedro, uno de cada lado, y otros 2 estaban afuera de la cárcel por si de alguna manera Pedro se llegaba a ir. Entonces, para empezar, ya había 4 hombres que lo estaban custodiando. Normalmente, lo que se hacía era poner solo a un hombre, pero en este caso, Herodes no quería que hubiera algún problema y le puso a 4 hombres a Pedro. Y además de que había 4 hombres, lo tenían encadenado y lo tenían a las afueras de la ciudad, por donde si quería regresar a la ciudad tenía que pasar por una puerta de hierro. Entonces, en medio de toda esta situación, Dios manda un ángel y puede librar a Pedro. Pedro puede ser libre de esa prisión. Pero quizás lo más sorprendente de esta historia es la reacción de la iglesia. ¿Viste cómo reaccionó la iglesia cuando vio a Pedro? Verso 14. Bueno, verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Primero lo dejaron afuera, ¿te diste cuenta? Llegó, tocó, lo vio esa muchacha, se alegró y lo dejó ahí, afuera. Era un fugitivo y lo dejó ahí. Y luego más adelante, cuando va y les cuenta a los otros, los demás no le creyeron. El resto de creyentes no creyeron que Pedro estuviera afuera. Incluso uno dice: ¿no será su ángel? Porque en ese entonces había la creencia, algunos judíos tenían la creencia de que había ángeles protectores. Y eran tu ángel protector, y hasta al parecer se parecía a ti, porque le dijo: ¿no será su ángel al que viste? Y dentro de todo esto es sorprendente cómo la misma iglesia que estaba orando fervientemente no creía que ya se hubiera librado Pedro. ¿Te das cuenta? Muchas veces nuestras oraciones pueden ser fervientes, pero pueden ser escasas de fe. En este caso, su oración era constante, todo el tiempo oraban, pero al parecer no había mucha fe, porque cuando por fin lo vieron, no creyeron. Cuando dijeron: ahí está, no, ¿cómo va a ser? Pedro está encerrado por allá. Pero ya Pedro había sido librado. Y es sorprendente cómo, aunque nuestra fe sea poca, Dios puede actuar ante nuestras oraciones. Aun si oramos, Dios puede hacer la obra. Y era algo sorprendente que Pedro estuviera ahí libre. No importaron todas las molestias que se tomó Herodes, no pudo interferir con la voluntad de Dios. Por más que intentó, por más guardias que lo puso, y que lo puso en una celda y que lo ató con cadenas y lo sacó de la ciudad, no pudo
impedir la voluntad de Dios. Así que tu seguridad no depende de las circunstancias que estés pasando, sino que depende única y exclusivamente del Señor. Tu vida está en las manos de Dios. No importan las circunstancias, el Señor es el que tiene la última palabra. Y aquí vamos a encontrar el segundo consejo para afrontar las amenazas de tu vida. Y este es: confía en su protección divina. Confía en su protección divina. Tienes que saber que tu hora y tu fecha ya están designadas. Ya el Señor las tiene ahí marcadas en el calendario. Pero hasta que ese momento llegue, hasta que llegue ese momento que ya está pactado, tienes una protección divina. Nadie te puede dañar, nadie te puede hacer ningún mal, sino que Dios te va a guardar, tanto de los guardias como de las cadenas. Eres indestructible hasta que Dios quiera, hasta que el Señor diga basta, suficiente. Es el momento de que vengas a casa. Tienes una protección especial. Y no lo digo para que de cierta manera tú menosprecies tu vida y digas, soy inmortal, voy a ir a hacer lo que quiera, ¿no? No es para eso. Es para que al contrario la puedas atesorar más, le puedas dar un valor aún más grande. Que tu vida está en las manos y en la voluntad perfecta de Dios. Y sabes, cuando Pedro estaba ahí, la iglesia no podía hacer gran cosa. No podía interceder, se necesitaba el juicio. Estaban las autoridades, eran las que tenían a Pedro, pero aún cuando todas las puertas estaban cerradas, a la iglesia aún le quedaba la puerta de la oración. Aún podían seguir orando e intercediendo por Pedro. Así que si en tu vida tienes una situación difícil, tienes un problema que no le puedes encontrar solución, aún tú puedes orar, aún tú puedes acudir al Señor, y siempre, aunque todas las puertas estén cerradas, siempre va a estar ahí esa ventana de oración para que tú puedas seguir intercediendo. Así que tienes una petición que ya no sabes qué hacer, aún puedes seguir orando. Así que Pedro tenía esta protección divina. ¿Puedes tú reconocer una protección divina, esa misma protección divina de Dios actuando en tu vida? ¿Alguna vez has visto cómo Dios ha actuado de gran manera? Aquí la hermana Elvia es un gran testimonio de cómo Dios ha guardado su vida, cómo la ha sanado ya en más de una ocasión. No solo de la enfermedad, sino también de otras cuestiones, como nos está comentando. Entonces, el Señor tiene guardada tu vida y no va a ser hasta el momento en el que Él desea y Él haya designado. Pero fíjate lo que hace Pedro. Pedro reconoce que su situación, lo que él pasó, no es que la libró por suerte o la libró gracias a la astucia suya, sino que sabe que es Dios el que está actuando. Dice en el verso número 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Quién lo libró? Lo libró Dios. Y dice más adelante en el verso 17, pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pedro sabe darle el mérito a Dios, que es Dios el que lo ha librado. Porque muchas veces te ha pasado que cuando la libras tú de algo, cuando algo pasa y dices, ay, pues qué suerte, ¿no? Si hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro, y buscas mil explicaciones, pero a veces se te olvida que tal vez que lo que te ha mantenido, lo que te salvó de esa situación es Dios mismo. Te olvidas de poderle dar la gloria a Él. Y en ese caso Pedro no lo hizo así. Pedro supo darle la gloria a Dios y supo darle el mérito a Dios. Sin embargo, eso nos hace saltar una pregunta. ¿Por qué Pedro se salvó y por qué Jacobo no? ¿Por qué Pedro sí y Jacobo no? ¿Acaso Jacobo merecía morir? ¿O Pedro era demasiado bueno, no podía morir en ese momento? ¿Por qué uno sí y por qué el otro no? ¿Sabes por qué a veces nos hacemos esta pregunta? Porque seguimos viendo la muerte como algo malo, como que es una desgracia lo que haya acontecido. Pero hoy estás viendo que la muerte no es una derrota. La muerte para el creyente, para el Hijo de Dios, no es una derrota. Decía Pablo que era llegar a la meta.
Cuando un cristiano muere, a pesar de que hay sentimientos encontrados, tiene que haber un gozo porque ahora está en la presencia del Señor. Ahora está con su Salvador, o ahora está en el lugar al que pertenece. Así que nunca veas tú la muerte de un creyente como una derrota, como que Dios falló, como que a Dios se le olvidó. Cuando alguien muera, recuerda que ha terminado la carrera, que ha llegado con el Señor. Eso me recuerda a hace un poco más de un año, falleció el abuelo de mi esposa, de Verónica. No sé si alguna vez te hablamos de él, pero su abuelo era ciego por la diabetes, tenía muchos problemas y falleció justo en el cumpleaños de su tío, de uno de sus hijos, un tío de Verónica. Falleció ese día. Imagínate cómo te sentirías tú si fueras ese hijo, que en tu cumpleaños fallece tu papá. Seguramente te sentirías muy consternado, ¿verdad? Pues así se sentía él, pero su pastor le dijo una palabra muy sabia. Le dijo: hoy Dios te ha dado un gran regalo, y es que tu papá ha visto a su Salvador. ¿Te imaginas? En realidad ese era un regalo. El Señor, que por tanto tiempo no vio, que su vista había sido deteriorada, por fin podía ver a su Salvador, por fin podía abrir sus ojos y ver a su Salvador. En realidad era un regalo para él, viéndolo desde la otra cara de la moneda, que ahora su papá estaba en un buen lugar, estaba en un mejor lugar. Así que nosotros tenemos que aprender a ver de esa manera para los hijos de Dios, que cuando morimos hay una esperanza, y es que esa persona ha terminado su carrera, ha llegado con el Señor. Bien, vamos a terminar entonces leyendo del versículo 18 hacia el versículo 25. Mira cómo termina la historia. Dice verso 18: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, y por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces vemos cómo termina la historia, y vemos también un desenlace. En este caso es muy lamentable, y es el desenlace de Herodes. ¿Cómo es que Herodes termina muerto? Herodes fallece. Dice que estuvo ante los de Tiro y de Sidón. Esta ciudad era una ciudad que estaba alejada de Judea, pero cuando Herodes baja y se acerca a Cesarea, vienen estas personas de Tiro y de Sidón y quieren hablar con él, porque su sustento ha sido bloqueado, ya no está llegando, y ese sustento venía de la ciudad de donde era Herodes el que era la autoridad ahí. Entonces lo que hacen estos hombres es que lo van a adular, le van a hablar bonito al oído, para que Herodes pueda volver a estar en paz y vuelvan a poder tener su suministro. Y Herodes era alguien que de por sí ya quería eso, ¿no? Ya quería, le gustaba que le dijeran cosas bonitas. Y entonces un día eso hacen. Dice verso 21: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Dicen los historiadores que ese día Herodes durante el evento se sintió mal y se fue a su casa. Y de ese malestar ya no se recuperó, y 5 días después falleció. Entonces,
Así es como termina la vida de este hombre. Pero fíjate por qué murió. No murió directamente por el pecado de matar a Jacobo y a otros creyentes, ¿te fijaste? Esa no fue la razón directa, aunque ya venía cargando ese pecado, pero esa no fue la razón directa por la que Herodes murió. Él muere cuando el pueblo empieza a aclamar. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Esa fue la razón por la que Herodes murió, porque no le dio la gloria a Dios, porque él quiso la gloria para sí mismo. Cuando los hombres empezaron a gritar voz de Dios y no de hombre, le están diciendo, tú eres como nuestro Dios, Herodes, tú eres a quien debemos adoración y a quien debemos culto. Y Herodes lo que hizo fue aceptar toda esa adoración, y por eso es que este hombre murió. Por eso es que fue juzgado en ese momento y falleció, por querer buscar la adoración para sí mismo, por no buscar la adoración para Dios. Lo que iba a hacer Herodes es decir, no, la oración no es para mí, sino que es para el Señor, pero al contrario la aceptó para él, y vemos cómo terminó pagando las consecuencias. Tienes que saber que la adoración, todo el único que debe recibir los méritos es el Señor. Y aquí vamos a encontrar entonces el tercer consejo para afrontar las amenazas a tu vida, y es alábale en su preeminencia. ¿Sabes lo que es preeminencia? Es el que está por arriba de todo. Lo que tú tienes que hacer en tu vida es hacer lo contrario a lo que hizo Herodes. En vez de querer todo para ti, tienes que aprender a decir, lo que yo tengo es del Señor. Es todo del Señor. Él es el único digno de reconocimiento y adoración. Es para el Señor. Lo dice Pablo en Colosenses 1, 16 y 18, cuando está escribiendo a Jesús. Dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, la gloria y la adoración tiene que ir exclusivamente hacia Jesús. El pecado más grande que puedes cometer en tu vida es negar a Dios y hacerte tu propio Dios, o poner a Dios en otra cosa, en algo que no es Dios, en otra circunstancia, y que toda tu vida dependa de eso. Y aunque sean cosas que pueden ser buenas, al final, si pones ahí tu esperanza, pones ahí tu confianza, te van a fallar. Ya sea tu trabajo, sea tu esposa, sean tus hijos. Si no es Dios el centro, todo lo demás se va a desmoronar tarde o temprano. Así que estés bien o estés mal, tienes que tu alabanza y tu oración tiene que ir directamente al Señor. Él es el dueño de todo. Bien, por eso es que Herodes fue juzgado en ese momento, por creerse él mismo Dios y por recibir toda esa adoración. Al final, ese deseo, esa hambre de poder le terminó pasando factura. Y aunque tenía todo, aunque tenía ciudades a su cargo, terminó muriendo, terminó pagando todas las consecuencias. ¿Te das cuenta cómo una muerte es gloriosa, es digna en el caso de Jacobo, pero la de Herodes es triste, es lamentable, es ver cómo termina comido por los gusanos? Esa es la diferencia de cuando alguien muere en fe y alguien muere sin fe, cuando alguien muere centrado en sí mismo. Y lo que Dios quiere para ti es que tú puedas morir habiendo depositado su confianza en su Hijo, habiendo depositado tu confianza en Jesús, rindiéndole tu vida y confesándolo como tu Señor y tu Salvador. Puedes ver también que ahí en ambos casos un ángel los tocó. ¿Recuerdas cómo Pedro estaba dormido? Dice que un ángel lo tocó, y eso fue para bendición. Pudo salir de la cárcel. Pero en este caso, a Herodes lo tocó un ángel y fue para maldición. Terminó con su vida. Todo depende de en dónde hayas puesto tu confianza. Si quieres una bendición para tu vida, o si tú eres solo el centro,
será una maldición. Bien, entonces el día de hoy hemos visto los 3 consejos para afrontar las amenazas de tu vida. Número 1, descansa en la paz de Dios. Número 2, confía en su protección divina. Y número 3, alábale en su preeminencia. Bien, te invito a que me acompañes a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que tú has hablado el día de hoy. Porque tal vez no nos guste, Señor, que hablar acerca de la muerte, de lo que nos puede suceder, pero tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y se tocan estos temas. Gracias porque tú hoy hablaste a nuestro corazón y hemos aprendido que como hijos tuyos podemos tener descanso, Señor, podemos estar confiados en que tú vas a cumplir tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas, que podemos estar confiados, podemos estar guardados sabiendo que tú tienes siempre la última palabra, Señor. Que no importa si está la autoridad, Señor, están muchos en nuestra contra, si está todo en contra de nosotros, tú siempre vas a tener la última palabra, Señor. Ayúdanos a poder reconocer cuando tú estás obrando, Señor, y no darle el mérito a otras cosas, sino podértelo dar a ti. Que tú seas el que sea glorificado, Señor, en medio de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones. Muchas gracias, Padre, por lo que tú has hablado el día de hoy, Señor. Y ahí donde estás, te invito a que tú sigas orando, des gracias a Dios, y en lo que tú oras, si alguna vez has tenido una situación similar, pídele hoy al Señor que cuando lleguen esos momentos tú puedas tener de su paz, que puedas confiar en su protección. Y mientras tú oras, quiero hacer una invitación para aquellos que nos visitan por primera vez, o si tú ya tienes un tiempo viniendo, pero no has tomado una decisión por Jesús, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy tienes la oportunidad de rendirle tu vida por completo, de confesarlo como tu Señor y tu Salvador. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy te quiero hacer una invitación. Si hoy tú quieres rendirle tu vida, si hoy te has dado cuenta que eres un pecador y que le necesitas, tienes que saber que Jesús fue a la cruz a pagar por tus pecados y que si le depositas tu confianza, Él te puede dar vida eterna y te puede dar salvación. Así que habrá alguien hoy aquí que quiera tomar esa decisión, que hoy le quieras rendir tu vida a Jesús, que hoy lo quieras confesar como tu Señor, que te arrepientes de tus pecados y quieras vivir para Él. Habrá alguien hoy aquí que quiera tomar esa decisión. Levanta tu mano ahí donde estás, simplemente queremos orar por ti y bendecir tu vida. ¿Habrá alguien hoy que quiera tomar esta decisión y que nunca antes lo haya hecho? Levanta ahí tu mano. Bien, les voy a pedir a todos que nos pongamos por favor de pie. Nos ponemos de pie y vamos a terminar este tiempo. Vamos a terminar esta primera reunión del año de una manera especial. Y eso es recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Así que el día de hoy vamos a tomar Santa Cena. Mi esposa, bueno, puedes pasar ahí a la mesa de bienvenida por un poco de jugo de uva y un poco de pan. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Si es la primera vez que vienes, no te sientas obligado a participar de esto. Esto es una invitación y es algo que recordamos los hijos de Dios, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Así que te invito a que si tú eres un seguidor de Jesús, eres un hijo de Dios, puedas pasar ahí y puedas tomar un poco de jugo y un pedacito de pan y regreses a tu lugar. Bien, nada más si pasan en orden. Y si traes una Biblia, ábrela en 2 de Corintios, capítulo 11, por favor.